evolución dinámica de este sistema. Es un sistema muy conocido, muy estudiado, y aún así pues, nos prepara todavía muchas sorpresas. Esta es la componente C, la más brillante, la que es responsable de la ionización de toda la nebulosa de Orión. Y bueno, el trapecio mismo está embebido en un enorme cúmulo o asociación de estrellas jóvenes en general, que se conoce con el nombre del cúmulo de la nebulosa de Orión, o ONC por sus siglas en inglés. El ONC le decimos familiarmente. Bueno, todos ustedes han visto al trapecio alguna vez, y si no, pues esta es una foto una imagen muy hermosa. Bueno, a ver, espérenme tantito. Ahora no pasa a la derecha. Bueno, hay muy pocos estudios sobre la evolución dinámica de sistemas de este tipo trapecio. De hecho, buscando en la literatura recientemente, encontré el viejo estudio que hicimos Arcadio y yo hace como 1000 años, y que encontramos para sistemas parecidos al trapecio. No tratábamos de simular al trapecio específicamente, sino nada más sistemas parecidos al trapecio. Encontramos que podían durar hasta 500.000 años, aunque en realidad el producto final de la evolución dinámica no se parecía ya en nada al trapecio o a los trapecios originales. La mayor parte de ellos se convertían en trapecios muy, muy grandes, con separaciones entre las componentes entre 10 y 100 veces mayores que las iniciales. Entonces, bueno, esto hay que tomarlo con un poco de reserva. Después encontré otro estudio de Flamm-Altenburg y Krupa, que encontraron, ellos sí trataron de parecerse un poquito más al trapecio observado, al trapecio de Orión. Hicieron simulaciones numéricas, embebiendo al trapecio, a sus sistemas tipo trapecio, en una especie de nube como de 40 estrellas adicionales, y encontraron tiempos de disolución muy, muy cortos, como de 5.000 años. Otra cosa importante de este trabajo es que, estudiando la función de masa del cúmulo de la nebulosa de Orión, encontraron que debía haber como 40 estrellas OB dentro de ese cúmulo, y pues no se conocen. Creo que se conocen 2 nada más que están en el trapecio. Otro trabajito interesante que encontré en la literatura fue de Allison y Goodwin. Ellos son bastante más ambiciosos, usan como 1000 estrellas, simulando un poco el cúmulo de la nebulosa de Orión, y lo que encuentran es que si parten de condiciones iniciales muy uniformes, no pasa gran cosa. Tienen que partir de agrupaciones, de un cúmulo con grumos, con subgrupitos, y en ese caso sí se les forman sistemas tipo trapecio, y muy inestables los que se forman. Ahora, en estos 3 trabajos, la definición de trapecio es muy distinta, y también los criterios de estabilidad que se usan son distintas, las masas son distintas, y en ninguno de ellos se intentó modelar el trapecio de Orión como lo conocemos. Perdón, Cris, una duda. Sí. ¿Los trapecios son comunes? Sí, son bastante comunes. Desde hace muchos años se conoce una lista de más de 100 trapecios estudiada por Ambartsumian, de 100 trapecios de tipo, con primarias de tipo temprano, o sea, OB, y pues debe haber muchos más. Bueno, como antecedente les menciono que hace un par de años, utilizando datos sobre las velocidades transversales, o sea, en el plano del cielo, obtenidos con óptica adaptativa, un sistema muy bonito, con una base de tiempo como de 16 años, simulamos la evolución dinámica de un subtrapecio que pues, es la componente B del trapecio de Orión. Las velocidades transversales las obtuvo Close et al. Las masas, pues las cita ese
ese autor no están muy bien, pero pues en fin, utilizando esas masas y esas velocidades transversales, como no conocíamos las velocidades radiales, pues como buenos teóricos tenemos toda la libertad para escogerlas como querramos, ¿verdad? Las escogimos de tal manera que nos dieran sistemas ligados, o sea, que fueran del orden de la dispersión observada en las velocidades en el plano. Modelamos la evolución dinámica de estos sistemas tratando de contestar estas preguntas. ¿Será el sistemita es el minicúmulo o subtrapecio B, θ 1 Orionis B, estable? Y luego Close y compañía se preguntaban si estas órbitas eran estables, en particular la B2 y la B3. Ellos decían o dijeron que pudieron observar un arco de la curva, entonces supusieron que esto implicaba que la B2 y la B3 formaban una binaria. Bueno, utilizamos, como les digo, métodos Monte Carlo para perturbar las posiciones, que casi no se perturban, son muy exactas, pero las velocidades tanto transversales como radiales, y vemos a ver qué le puede pasar a este sistema. Bueno, esa es la componente B del trapecio. Ven ustedes, esta en realidad es una doble, es B1 más B5, aquí está la B4, esta es la B3, y aquí apenas se ve B3 y B2. Entonces, esa es una de las componentes del trapecio. Bueno, estos son los resultados, los presenté en un coloquio de DEMI, pero bueno, se los presento así muy rápidamente. Corrimos 3 series de sistemas con condiciones iniciales un poquito distintas. En particular, esta forzamos a que B2 y B3 se parecieran mucho en sus condiciones para que fuera una binaria inicial y a ver si esta binaria sobrevivía, ¿verdad? Y bueno, le llamamos aquí estable, y debe haber comillas aquí, a todos los sistemas que no perdieron ninguna componente en el curso de la evolución dinámica. Y ven ustedes que en 100 tiempos de cruce, que equivalen más o menos a 30.000 años, nada más nos sobrevivió un sistema de los 100 iniciales que teníamos. Todos los demás se disolvieron dejando solamente una binaria masiva en general. Algunos se nos convirtieron en triples. ¿Perdón? Son tres series, lo traté de resumir en una sola tabla. Cada serie son de 100 con condiciones iniciales un poquito distintas. Sí, este es 1 de 100, 19 de 100 y 80 disueltos. Disueltos quiere decir que todo se perdió, sí. Perdona por mi ignorancia, pero ¿qué significa que se disolvieron? Que todas las estrellas se escaparon, excepto una binaria que absorbió toda la energía de amarre del sistema. No, calculo las energías en cada paso y cuando es energía positiva, pues ya se va con respecto al centro de masa. Algunos sistemas, como les digo, evolucionan convirtiéndose en triples, otros se disuelven en el sentido que acabo de mencionar, y algunos se nos convierten en una doble-doble, que son sistemas en general estables. Un par de estrellitas aquí y allá. En fin, esto nos dio ya un indicio de que en el trapecio hay componentes dinámicamente muy jóvenes, si se puede decir, o por lo menos muy activas todavía, ¿verdad? Es un sistema. Es que como no son más 100, pues quiere decir que los dobles están entre los dos. Sí. Bueno, estos son brevemente los resultados y nada más para recalcar que en el trapecio existen subtrapecios y que estos subtrapecios, o este subtrapecio, tiene que ser muy joven, debe tener una edad de menos de 30.000 años, porque en 30.000 años ya no queda nada, ¿verdad? Bueno, otros resultados que obtuvimos, que fueron interesantes, como yo ya dije, los sistemas evolucionan y se desintegran en tiempos muy cortos. El par de estrellas más masivo, B1 más B5, que les dije que era una doble, más la B2, forman una binaria cerrada en más de la mitad de los casos en general. Y bueno,
se forman muchas binarias, y los semiejes de estas binarias llegan a ser tan pequeños como 6 unidades astronómicas. En cálculos de n-cuerpo no es común tener binarias tan cerradas, o sea, la evolución de este sistema es realmente bastante violenta. La binaria que postulan Close y sus colaboradores no nos sobrevive, se nos deshace rápidamente por interacciones dinámicas con las otras. Y luego, la mayor parte de las estrellas que se escapan lo hacen con velocidades relativamente pequeñas, pero sorprendentemente encontramos algunas, 7% de las estrellas escapadas, se escapan con velocidades de más de 3 veces la velocidad de escape. A esto le hemos llamado estrellas desbocadas. Entonces, bueno, no esperábamos que un sistemita tan pequeño produjera estrellas desbocadas, sobre todo un sistemita de tan baja masa total, pero pues sí encontramos algunas. O sea, con velocidades de 21 kilómetros por segundo respecto al centro de masa inicial o más. Bueno, en resumen, ¿qué encontramos sobre el mini trapecio o subtrapecio o minicúmulo? Que es un sistema ligado, en todos los casos nos resultó ser un sistema ligado, pero extremadamente inestable dinámicamente. Mostramos que se desintegrará en menos de 30.000 años y que producirá estrellas escapadas de baja velocidad y quizás alguna desbocada también, ¿verdad? Y bueno, esta es la referencia, la pueden ver, la hicimos con Rafael y una estudiante, Miroslava Hernández, y se publicó en el Astronomical Journal en 2015. Bueno, pues como les dije, aquí en este sistema teníamos mucha libertad para asignar al azar las velocidades radiales, porque no se conocen, dentro de ciertos límites razonables. A ver si cambia. Bueno, ahora, por Dios. Ahora queremos simular el trapecio completo de Orión, porque ya tenemos mejores datos de los que teníamos cuando Arcadio y yo hicimos el trabajo hace 1000 años. Bueno, aquí el problema que nos vamos a encontrar es que hay una gran multiplicidad entre las componentes del trapecio. No nada más la B que está aquí es un minicúmulo o un subtrapecio, sino que pues la D es múltiple, la E es múltiple, la A es múltiple, la C es múltiple, lo cual hace realmente muy difícil conocer con precisión las masas y las velocidades radiales, que aquí lo que nos va a interesar es la velocidad sistémica, o sea, la velocidad del centro de masa de la múltiple, porque no podemos, bueno, eso se los adelanto, encontramos que los encuentros que se producen entre las componentes principales del sistema son bastante más lejanos que las distancias, y quiero decir un orden de magnitud o más, que las distancias entre las subcomponentes de cada una de las componentes del Orión. Bueno, ven ustedes aquí que la C es una binaria astrométrica y espectroscópica, y es posible que incluso tenga una tercera compañera, y esto es un desastre de estrella, pues, en cuanto a su velocidad radial y su masa, y eso se los va a platicar Rafael. La A es una binaria eclipsante y espectroscópica con otra posible compañera interferométrica. La B es binaria eclipsante con una posible tercera estrella. Bueno, ya les dije, pues es una quíntuple o a lo mejor hasta podría ser sextuple, ahora que tengamos mejores observaciones. La D es una binaria sencillita, es nada más una binaria espectroscópica, para nosotros es un punto más. La E es otra binaria espectroscópica, pero bueno, esto ya lo sabíamos, se está escapando del trapecio. Para la E teníamos ya velocidades transversales que se han confirmado recientemente, y Rafael midió una velocidad radial tal que era por sí sola suficiente para sacar a la estrella del sistema, para hacer que la E no fuera ligada. Entonces, bueno, como les digo, las velocidades sistémicas
de las componentes de Orión y las masas son muy, muy difíciles de obtener. Y ahora Rafael les va a explicar lo que sabemos o lo que no sabemos de ellas. Ok, no, ahorita sigue ella, ¿no? Es nada más espero ser muy rápido porque nos falta pues lo que Cris ha hecho nada más que tengo que ir a mi plática y cómo le hago no lo sé. Le subo el brillo, chale. Ya le di escape, no pasó nada. ¿Atrás qué hago? Ok, y ahora lo paso a show. Prefiero usar los botones de acá. Sí. Bien, pues lo que les estaba diciendo ahora, Cris, respecto a la multiplicidad de las estrellas del trapecio, pues es más o menos tremenda. Es una verdadera pelotera de estrellas, las conocidas, vayan ustedes a saber qué otras cosas hay más o menos desconocidas. Pero en particular el trapecio ha sido muy estudiado por un señor ruso, Vitrishenko, que no habla inglés y sí se nota en sus artículos, no se entienden, están traducidos por alguien más. Es muy difícil de entenderlos, pero el caso es que en efecto todas las estrellas son múltiples. Solo les quiero hacer notar que abajo a la izquierda, déjenme ver cómo se le hace para hacer que brille, para que apunte esto. El de medio. Uy, eso sí está difícil porque está pequeñito. Si quieres mejor utiliza esta. Sí, muchísimo mejor. Esto aquí dice iota, no sé por qué dice iota. Es una idiotez porque no... pero decía Cris que es binaria espectroscópica y además hay una cosita aquí sospechosa. Nada más lo ha observado una sola persona y nadie más. Y no voy a hablar de la componente F, que es esta de aquí. Es todo un misterio en el que estamos trabajando. Y en general estamos trabajando en todas estas estrellas y Cris estaba en particular hablando de la B con sus 3 componentes extras, además de la binaria espectroscópica. Esta es una binaria espectroscópica eclipsante. Esta es una binaria espectroscópica eclipsante y esta es una binaria espectroscópica eclipsante, lo cual es verdaderamente extraordinario. Esta de aquí ha sido estudiada por Costero et al, muy bien estudiada. Es la única que se le sabe, que se le conoce bien la masa con el trabajo de María Morales, así se llama. Los hijos de María Morales bueno, eso para los jóvenes no tiene ningún sentido, es una película mexicana muy vieja. Pero en fin, María Morales en el infrarrojo hizo una serie de estudios, encontró que la estrella es eclipsante y con nuestras velocidades radiales que son muy bien tomadas, se conoce la masa de cada una de las componentes de esta binaria, son igualitas, casi igualitas, las dos estrellas son de presecuencia principal y o sea, se están formando las estrellas y es tremendamente importante, pues sus masas son algo así como 3.5 masas solares, cada una de ellas, y hay muy poca información sobre estrellas de presecuencia principal con esa masa. Pues cualquiera diría que sí. Ahora esta no es eclipsante y esta tampoco, que se sepa, esta tampoco es eclipsante y ahorita pues no me va a dar mucho tiempo de hablar de ella, pero me quiero ir más rápidamente sobre la estrella B, de la cual nos habló ahora con cierto detalle Cris, y nada más decirles pues que es binaria espectroscópica, que el eclipse secundario es muy, muy débil y es difícil de observar, pero el problema grave con esta estrella es que además de ser eclipsante, es una binaria espectroscópica muy peculiar. Peculiar en el sentido de que el eclipse es plano, tiene un fondo plano, cualquiera diría que es una ocultación, pero no es tal cosa. La primaria siempre se ve, entonces diría uno, pues la secundaria es más pequeña que la primaria y entonces es una especie como de tránsito. Pues tampoco, porque la secundaria es muy fría, entonces no se debería ver nada y se ve espectralmente la secundaria.
aprovechando eso de que se ve la secundaria espectralmente, se ha tratado pues de obtener la órbita compuesta de los dos, con las dos estrellas. Vitrichenko encuentra con muy pocos datos y con bastante más imaginación que otra cosa, y utilizando sobre todo información histórica pues de otros observatorios y de otras cosas así, encuentra que de repente, que la velocidad sistémica que nos interesa mucho, que es lo que nos interesaba a nosotros, lo que nos interesaba eran las masas y las velocidades radiales, obtener eso. Y resulta que la velocidad radial del sistema binario, espectroscópico y eclipsante, es variable. Eso es lo que encuentra Vitrichenko y Kloskova. Lo que pasa es que tiene una velocidad, una excentricidad absolutamente increíble, es enorme la excentricidad. Entonces nosotros nos hemos puesto a estudiar un poco esta estrella y efectivamente comprobamos una serie de confirmamos una serie de cuestiones que ha dicho Vitrichenko, que dice muchas cuestiones bastante alocadas, pero esta no es alocada, parece ser real, que existe esta tercera componente, lo cual complica espantosamente las cosas para la determinación de la masa y demás cuestiones. Pues bien, esto yo quiero mostrar lo que hemos hecho así rápidamente, porque a mí me parece muy interesante. Es con la estrella secundaria. Ya estoy mandando por un tubo la primaria. Mandar por un tubo significa no hacerle mucho caso. Las líneas espectrales de la primaria son muy anchas, es un rotador muy rápido y es una porquería tratar de hacer órbitas de la primaria, y es lo que se había hecho hasta entonces. Y entonces a mí se me ocurrió tratar de hacerlo con la primaria, y en 2010, en enero, tuve una temporada suficientemente larga, naturalmente, para otro proyecto, porque nadie te da un telescopio de 2 metros para hacer una estrella de magnitud 7 y ya. No puede ser, ¿no? Y no necesitas tanta información. Pero quiero hacerles notar que se ve pues bastante bien la curva. En el azulito está el O-E, que también les quiero hacer notar, aquí hay una anomalía. Cualquiera diría que este es el efecto Rossiter-McLaughlin, el único problema es que sucede en fase 0.5 en lugar de fase 0. Entonces no es el efecto Rossiter-McLaughlin, no sé qué es. Pero en fin, si hacemos muchas temporadas encontramos esta porquería ya, que lo que nos está indicando es que cambia, cada uno de estos puntos corresponde a distintas temporadas, y ven ustedes cómo cambia pues más o menos unos 20, 30 kilómetros por segundo la velocidad. Perdón, me fui al revés, ¿o qué hice? Ahora sí. Y entonces si yo les grafico aquí este es el tiempo, esto es fecha juliana nada más. Cada una de las temporadas ven ustedes que sí va variando, ¿no? Significativamente. Aún así ven ustedes la dispersión es muy alta. La dispersión es muy alta y yo creo que es material esto es velocidad radial, sí. Perdón, hombre, ¿en qué cosa te fijas? Sí, efectivamente es velocidad radial. Entonces, lo único que estoy graficando es la velocidad sistémica, la velocidad del sistema aquí, bueno, pues las velocidades que resultan pues de utilizar una órbita, una sola órbita, la de 2010, la de diciembre de 2010, que es la única que tengo bien, porque todas las demás temporadas son pocas las observaciones y es muy difícil concluir nada. Esto nada más rápidamente es alrededor de fase 0.5, pasan todas estas cosas que supongo que es material interbinario, interprimario, circunbinario, circunsecundario, circunprimario. Es el eje vertical del lado derecho. Este de aquí, sí, es O-E. Ajá. Bueno, esto es nada más, vean ustedes que sí se puede ajustar algo respecto a la variación de la velocidad sistémica de la binaria, pues, de la binaria espectroscópica, de la binaria de Adebis, pues, la eclipsante, en la que sí se conoce y que sí parece estar variando, pero tenemos muy pocos puntos y hay varias posibles periodos. Esto es con el periodo que utiliza Vitrichenko. Bueno, nada más es rápidamente para decirles que es muy difícil decidir cuál es la velocidad radial de este sistema, y así pasa con los otros. Quizás este es el más grave, desde luego el problema más grave, pero
Así pasa con los otros. Nada más quiero hacerles notar lo que pasa con la órbita que propone Vitrishenko, que es muy excéntrica, y se mete dentro de la órbita del sistema binario espectroscópico eclipsante, pues, de la binaria que sí más o menos bien está muy rara. Es una binaria muy rara, cuyo, ya les decía, el eclipse es muy raro y se explica con material circumsecundario. Ahora sí ya, me tengo que hacer un esfuerzo enorme para decirlo bien. Y total que de tanto de las observaciones de Vitrishenko como de otros autores se encuentran pues las masas de cada uno de los componentes pequeñas, de las componentes pequeñas que son estas tres de aquí, y de las tres componentes estas muy estrechas, muy cercanas entre sí, y acabamos adoptando una masa de 16.3 masas solares y la velocidad sistémica propuesta por Vitrishenko, que no está tan mal. En el caso de la componente A, que les recuerdo es una binaria espectroscópica eclipsante y con una tercera posible componente interferométrica. Digo posible porque no se sabe con toda seguridad si es una estrella de campo o no. Sí, dime. ¿A cuál te refieres? Ah, sí, hombre. Ay, pues sí. Es 1998. Pero qué bueno que te das cuenta para corregir ese y otros muchísimos errores que estoy seguro que debe haber aquí. Pero bueno, estas son los datos de la parte eclipsante, la curva de luz alrededor de la parte eclipsante. Noten ustedes que la fase, el intervalo de fases es muy pequeño, es un montón de puntos promediados, y esto es lo que se sabe bastante bien del eclipse, de la parte eclipsante de la componente A, y estas son las velocidades radiales con las que se hace la curva de velocidad radial de la primaria. Bueno, pues yo me di cuenta también que yo podía observar la secundaria, y esta es nuestra curva de velocidad de la secundaria, perdón, de la primaria, aquí a esta chaparrita, y de la secundaria es todo esto que está aquí. Entonces, pues tenemos bastantes buenos datos, sin embargo, no los utilizamos, son todavía provisionales estos datos. Utilizamos los de Vitrishenko y los de, perdón, esto me lo voy a brincar. Y una cosa más de la componente A. Siendo eclipsante, el eclipse puede producir un efecto que se llama Rossiter-McLaughlin, que tiene que ver con la rotación de la estrella, te cambia la velocidad radial, está cambiando la velocidad radial, les hago notar esta de aquí, de esta manera, y de repente hace esta cosa de aquí, que es completamente anómalo. Esta es la única otra estrella, porque hay solo un caso más en todo el universo que se conoce, de una estrella cuyo efecto Rossiter-McLaughlin es completamente anómalo. Esto quiere decir que la estrella, la binaria, está en una órbita casi perpendicular al ecuador de la primaria. Okay, en lugar de ser paralelo al ecuador, la órbita, como en casi todas, o casi paralelo, es casi perpendicular. Es como de 70 grados. Y esas son las conclusiones que obtengo para esta estrella, que además la componente A se llama también B1016 Ori, y adoptamos, como les estaba yo diciendo, la velocidad radial que obtienen Vitrishenko y Stickland es 28 kilómetros por segundo, los dos con más o menos el mismo grupo de datos históricos, y una masa total basada en diagramas evolutivos y calibración de masas con el tipo espectral, o sea, la masa espectral que se llama, de 27 masas solares, y así llegamos rápidamente a la estrella C, que como ya mencionó Chris, es una, nada más déjeme ver si quería yo mencionar algo, así claro, esta es la órbita interferométrica, de la componente interferométrica de la componente C. Además, se sospecha que hay otra estrella aquí adentro, muy cercana, con un periodo de como 60 y tantos días, que curiosamente tiene exactamente 3 veces el periodo de rotación de la estrella, que se conoce muy bien. ¿Por qué se conoce muy bien el periodo de rotación? Porque es una estrella magnética oblicua, rotador oblicuo, que quiere decir tiene el campo magnético muy fuerte e inclinado. Entonces hace variar a las líneas espectrales,
Y total que después de un circo espantoso y utilizando órbitas que se están completando, esto conforme va avanzando se supone que mejora, resulta que la masa total del sistema, M1 más M2, y ese M1 puede ser M1 más M1', quién sabe, son 45.5 masas solares, que es por debajo de lo que los modelos predicen para una estrella O6, que es la estrella primaria de este sistema. En fin, la velocidad sistémica también está bastante pobremente conocida y nosotros adoptamos el promedio de los dos, de estos dos valores inicialmente, y Chris se dio cuenta que el trapecio se deshacía. Entonces hubo que aumentar la masa de C artificial, bueno, ni tan artificialmente, era lo que se tenía por calibraciones teóricas previas. Las modernas dan masas más bajas que antes. Entonces, pues nos volvimos, adoptamos cuestiones viejitas y entonces ya no, el trapecio más o menos sobrevive, como nos va a explicar Chris ahora, y creo que ya con esto acabé. La componente D no la pude hacer, pero nada más les notifico que es efectivamente binaria espectroscópica. Hay una órbita calculada y una serie y una masa calculada semodinámicamente, y están mal. Lo que estamos encontrando en nuestros estudios es que están mal. El periodo está mal, todo está mal. Entonces, en fin, es asombroso que el sistema trapecio de los más jóvenes que hay y más cercano a la Tierra, a nosotros, pues, al sistema solar nuestro, está tan mal conocido. Es increíble, pero es que es muy difícil de estudiar por la pelotera de estrellas, por la serie de cuestiones que ha mencionado Chris. Entonces, es muy promiscuo, sí. Qué bien, qué buena palabra. Bueno, pues después de escuchar a Rafael, como que se ve desalentador el panorama, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer cuando hay tantas incertidumbres observacionales? Pero bueno, tampoco es como para desanimarnos, ¿verdad? Vamos a tomar los mejores datos que existen y vamos a ver a qué nos lleva. Bueno, entonces, para las velocidades transversales, o sea, las velocidades en el plano del cielo, tenemos datos combinados de mediciones históricas y luego datos recientes obtenidos por el grupo con Alex y con Leonardo y con un estudiante, Javier Olivares, basados en imágenes del Hubble. Entonces, las velocidades transversales se conocen pues bastante bien para las 5 componentes brillantes, se las doy acá. Estas se conocen, bueno, las velocidades, digamos, de separación se conocen bien, las velocidades que se derivan del cambio de ángulo de posición se conocen menos bien, entonces esas no las tomamos en cuenta, con lo cual estamos subestimando las velocidades transversales, pero bueno, pues eso favorece la estabilidad del sistema, entonces esto es lo que tomamos. Ahora, las velocidades radiales sistémicas de las componentes de Orión, pues como ven ustedes, como nos acaba de explicar Rafael, son un desastre, pero esto fue lo que tomamos finalmente, son en kilómetros por segundo. Ahora, para que estas son con respecto a C, que es la más masiva y la que vamos a tomar pues como origen para los sistemas que vamos a modelar. Entonces, bueno, con respecto a C, estas son las velocidades radiales sistémicas mejores que pueden obtenerse, bueno, que se conocen en la actualidad, pero en particular la de la C es muy incierta, como ya nos explicó Rafael. Entonces, para que todas estas quedaran por debajo de la velocidad de escape, nada más en la componente radial, y no se nos deshiciera el trapecio ya para empezar, lo que tuvimos que hacer es tomar valores promedio para la velocidad radial sistémica de la componente C. La E, ya sabemos que se escapa, por eso pues aquí lo ven, ¿verdad? Con 7 kilómetros por segundo se escapa nada más por velocidad radial del sistema, algo que ya se conocía, está publicada
una contribución de Rafael y compañía que se llama The Escaping Spectroscopic Binary, ¿verdad? Entonces, bueno, estas son las masas que tomamos para las componentes. Todas las consideramos como puntos masa, como ya expliqué, no hay encuentros cercanos, entonces esta aproximación está bien. Y hacemos modelos Monte Carlo del sistema de Orión. Tomamos como condiciones iniciales las posiciones y velocidades encontradas por Olivares, como ya les platiqué. Las posiciones en Z, por supuesto no conocemos qué tanto se extiende en profundidad el trapecio de Orión. Entonces tomamos al azar coordenadas en Z, de tal manera, con una dispersión tal que se conservara la configuración tipo trapecio también en Z. Tomamos velocidades y masas de la literatura, suplementadas con masas determinadas por Rafael, pero con mucho cuidado. Y les pusimos a todas estas cantidades perturbaciones al azar compatibles con los errores dados por las incertidumbres observacionales dadas por los observadores. Y utilizamos para la integración numérica un programa muy bonito desarrollado por Nicolai Arset, que puede seguir encuentros incluso tan cercanos como R igual a 0, o sea, encuentros penetrantes. Es muy eficiente cuando hay poquitas estrellas, no es tan eficiente cuando el número de estrellas sobrepasa 15 o algo así. Bueno, esto es lo que obtenemos para los tiempos de vida de los trapecios, definidos como, bueno, esto es lo que ocurre, ¿verdad? Los cuadritos negros son los trapecios. Fíjense ustedes que ya desde el primer tiempo de cruce, el número de trapecios originales se nos reduce a menos de 25, tomando para la masa de la C 45 masas solares, que es el mejor valor conocido en la actualidad. ¿Qué pasa con los sistemas? Bueno, pues ven ustedes que la mayor parte de ellos se disuelve, se convierte en una binaria. Estas son las binarias, cuando ya nada más nos queda una binaria y todo lo demás se ha escapado. Y aquí tenemos los puntitos rojos, son triples no jerárquicas, o sea, triples que todavía tienen entre sí distancias comparables, separaciones comparables entre sí. Estas son triples jerárquicas, donde tenemos un par muy cerrado, acompañado por una compañera lejana. Y estos son sistemas jerárquicos, que rápidamente el trapecio se nos jerarquiza. Bueno, pues esto es alarmante, ¿verdad? Cuando tuve estos resultados, como ya les dijo Rafael, le digo, oye, pues mira, con esta masa se nos deshace el trapecio aquí las edades están dadas en años, abajo están en tiempos de cruce. Para este sistema un tiempo de cruce equivale más o menos a 10.000 años. O sea, en menos de 10.000 años ya tenemos menos de la mitad de los trapecios sobrevivientes como tales. Pero pues esto está todavía peor porque, a ver, déjenme cambiar, sí. Con respecto a la anterior, ya que la cambié, qué malo. A ver. ¿Todos estos casos inician con la misma condición de n igual a 100? Sí, todos son. Okay. Todos empiezan como trapecios, Okay. con las condiciones iniciales que expliqué anteriormente. Okay. Ahora sí ya cambió. 100 casos distintos, sí. 100 casos de trapecios distintos, todos muy parecidos al trapecio de Orión. Ahora, para 65 masas solares de la componente C, las cosas se ven bastante mejor. Digamos que pues para que el número de trapecios decrezca a la mitad, o sea, ya tienen que pasar pues 50.000 años o algo así, ¿verdad? Entonces se ven bastante mejor. También, bueno, pues la evolución es parecida, se forman muchas binarias, algunos sistemas se jerarquizan,
otros se convierten en triples no jerárquicas, como estos rojos. O sea, se ve bastante más estable la evolución dinámica. Bueno, los sistemas resultantes de la simulación son bastante más estables, con 65 masas solares para la C. Sí. Sabiendo el tipo exotrópico y la masa aproximada, ¿sabemos más o menos qué edad, o sea, esas estrellas cuánto tiempo? 1 millón de años para la C. ¿Dónde cortas? Es donde hasta ahí llevamos la integración, sí, no tiene caso seguirla más. Bueno, además todo se disuelve en 1 millón de años. Así la probabilidad de supervivencia es muy baja. Así es, sí. Sí, como 30.000 años, que es lo que encontramos antes como expliqué, para la B, para el mini cúmulo subtrapecio de la B. Pero miren, sí. ¿Esa MC son todas las estrellas que están en C o Es la masa agregada de la C, de C, todas. ¿Cuántas estrellas son? ¿4? Pues por lo menos tres o a lo mejor 4, pero la suma de todas. Y además, pues, suponiéndolos como punto masa. Están muy cerquita. Bueno, la cosa se ve peor si ahora vemos cómo se observarían estos sistemas, ¿verdad? Porque, como ya les dije, los trapecios se vuelven, a veces siguen siendo trapecios, pero ya muy grandes. Entonces, ¿cómo veríamos estos trapecios? ¿Todavía detectaríamos a las compañeras lejanas como miembros del trapecio o no? Bueno, aquí tomamos como un límite para todavía considerarlas miembros del trapecio de 40.000 unidades astronómicas, que a la distancia del trapecio de Orión equivalen como a 100 segundos de arco. Bueno, a 100 segundos de arco hay cualquier cantidad de estrellas ya, entonces ya es muy difícil identificarlas como miembros del trapecio. Entonces, observacionalmente se ve la cosa todavía muchísimo peor, ¿verdad? En un tiempo de cruce, en 10.000 años, con 45 masas solares, ya nada más nos quedan del orden de 10 trapecios, ¿verdad? Y bueno, todo lo demás, el número de binarias, pues consecuentemente consecuentemente sube también, ¿verdad? Nuevamente con 65 masas solares las cosas se ven un poco mejor. Quiero decir, pues para reducir a la mitad la población de trapecios, pues hace falta como 50.000 años, algo así. Desde el punto de vista de poder identificar todavía a las componentes como miembros del sistema. Bueno, pues estos son los resultados. Nos podemos preguntar también cómo resultan las velocidades de las estrellas que se escapan, las estrellas que adquieren energía positiva durante la integración. Aquí ven ustedes los histogramas de la distribución de velocidades de las estrellas escapadas para distintos tiempos de cruce o edades, que van desde 5 hasta 100 y para 2 valores para la masa de la C. Ven ustedes que todas las velocidades, o no ven ustedes, pero se los digo, todas las velocidades son relativamente pequeñas. O sea, en este caso no se nos generan estrellas desbocadas. Todas las velocidades son del orden de 7, 10 kilómetros por segundo, no más. No hay estrellas desbocadas, lo cual también es interesante. La evolución del trapecio total, del trapecio grande, pues, del ABCDE, no da como resultado estrellas desbocadas. Y esto, bueno, pues alguna vez se mencionó en la literatura que pues el objeto de Beckling-Neugebauer podía haberse lanzado a partir del trapecio. Y bueno, pues vemos que no. Ya sabíamos que no, pero pues esto confirma que no hay. Solo hay estrellas fugadas lentas. Bueno, les mencioné que se forman muchas binarias. ¿Cuál es la distribución de semiejes de las binarias que se forman? Bueno, pues esta es lo que encontramos. Nuevamente es para 5, este es nada más para 65 masas solares para la masa total de la C. Y bueno, lo que quiero hacerles notar es que en TC igual a 100, o sea, para 1 millón de años, la mayor parte de las binarias que se forman todas son binarias que las llamaríamos binarias visuales, y la mayoría tiene semiejes del orden de
pues 2, 4, 6.000 unidades astronómicas. Esto es interesante porque es difícil formar estas binarias de manera primordial, o sea, por las condensaciones originales de las nubes protoestelares, etcétera, etcétera. Entonces, esta sería la disolución de sistemas múltiples, sería una manera de poblar el campo con binarias abiertas de este tipo. ¿Qué otras características de las binarias podemos mostrar, de las binarias que se forman en el cómputo? La distribución de excentricidades. Bueno, para distintos tiempos de cruce, aquí muestro nada más la de 65 masas solares para la C, porque las demás son… ¿Perdón? De excentricidades de las binarias que se forman como resultado del cómputo, lo que queda después de que se disolvió el sistema, se forma una binaria. Entonces, ven ustedes que esta es la distribución de las excentricidades, tenemos cada vez más sistemas, pero tiende a ser lo que se llama tener una distribución térmica, o sea que la excentricidad D es proporcional a E, o sea, va creciendo linealmente, que eso es lo que se espera en sistemas más o menos en equilibrio. Pero también es más o menos lo que se observa para binarias abiertas, y eso es lo interesante. Bueno, esta es la gráfica del logaritmo de los semiejes versus la excentricidad. Bueno, aquí pueden ver ustedes que la parte más poblada del diagrama está por arriba de las 1000 unidades astronómicas, ¿verdad? O sea, se forman binarias abiertas. Pero también se ve que hay muy poquititas binarias con excentricidades menores que 0.3. Esto también es interesante porque, en efecto, entre las binarias abiertas se encuentra que muy pocas excentricidades menores de 0.3. Entonces, esto de nuevo estaría de acuerdo con pues, lo poco que se conoce de las observaciones así a nivel estadístico. Y bueno, ven ustedes que no hay mucha diferencia en estos resultados, no hay mucha diferencia, tomando ya sea 45 o 65 masas solares para la C. Bueno, esto se pasadas. En resumen, ¿qué fue lo que encontramos? Que los tiempos de vida son, digamos, muy poco plausibles, menos de 10.000 años, si tomamos la masa de la C igual a 45 masas solares, que Rafael me dice que es lo mejor que se puede hacer en estos momentos. Se vuelven más razonables, como de 30.000 años, si tomamos un valor para la masa de la C de 65 masas solares, que pues es alto, pero bueno, es una estrella muy temprana. Bueno, las edades dinámicas de los sistemas que estamos simulando, que deben parecerse lo más posible al trapecio de Orión, están de acuerdo con la que encontramos para el subsistema Theta 1 Orionis B, lo cual pues es de alguna manera pues satisfactorio, alentador o como le quieran ustedes llamar, ¿verdad? Que las encontramos del mismo orden de magnitud, o sea que les va a pasar lo mismo en tiempos parecidos. Pero esto es cierto nada más con una masa de C de 65 masas solares, con 45 se nos deshace en menos de 10.000 años. Ahora, algo interesante, la estrella E, que ya sabíamos que se escapa, por supuesto, muy al principio, en 2.000-3.000 años, o sea, pero hicimos las integraciones hacia atrás en el tiempo para ver si se volvía a capturar, si volvía a adquirir energía negativa. Y pues a mí me pareció interesante que en más de la cuarta parte de los casos se reabsorbe en el sistema, a pesar de que tenemos toda la incertidumbre que ustedes quieran en la componente Z, ¿verdad? O sea, no sabemos nada sobre la distribución en profundidad de las estrellas del trapecio. Entonces, bueno, esto nos indica que pues, la componente C sí fue miembro del trapecio, o sea, una fuerte indicación de que sí fue miembro del trapecio y que se escapó hace muy poco tiempo, adquirió su velocidad de escape hace muy poco tiempo. Bueno, el resultado final de las integraciones suele ser una binaria
abierta o bien una triple jerárquica. Las estrellas que se expulsan tienen bajas velocidades, no se forman desbocadas, no hubo encuentros cercanos, entonces nuestra aproximación de tomar a todas estas múltiples como puntos masa está bien. Y bueno, las propiedades de las binarias que se forman como resultado de la integración, o sea, tanto la distribución de semiejes, la distribución de excentricidades y el diagrama periodo de excentricidad están más o menos de acuerdo con lo que se conoce de las observaciones. Ups. Bueno, aquí discusión, problema. Se les hacen muy cortos los tiempos de desintegración comparados con la edad de una estrella O en la secuencia principal, que son 1 millón de años. Pues sí se nos hacen a nosotros, nos parecen muy cortos, pero les recuerdo que hay otras estructuras dentro de la nebulosa de Orión, en la región de Orión, que son muy jóvenes. Tenemos el objeto Beckling-Neugebauer IN, que pues, tiene del orden de 500 años. Tenemos la nebulosa de Orión misma, cuya edad de iluminación, según Odell, es como de 15.000 años. Y bueno, tenemos que la edad dinámica, entonces, de todo el trapecio está más o menos de acuerdo con la que encontramos para una de sus componentes. Y bueno, todo esto dentro del contexto de que tanto las velocidades radiales como las masas son bastante inciertas, sobre todo las de la C. Bueno, esto es para mostrarles la cantidad de estrellas que hay alrededor del trapecio. Esta es la E que se está escapando. Podría uno pensar que se escaparon otras estrellas antes del trapecio, no tenemos manera de saberlo, pero pues ante la multitud de estrellas que hay aquí es difícil saber. Este es el objeto Beckling-Neugebauer que alguna vez alguien propuso que salió escapado del trapecio, pero bueno, pues nos mostramos que en realidad fue otro trapecio que se encontraba aquí, que se deshizo hace 500 años y del cual salieron B, N y N, trabajo que hicimos con Luis Rodríguez y su grupo. Bueno, entonces la conclusión, estamos encontrando tiempos dinámicos muy cortos, con la mejor velocidad para la C, con la mejor masa para la C. Y en todo caso tenemos que tomar un promedio de las velocidades radiales de la literatura para que no se nos deshagan así desde cero los sistemas. Con masas un poquito mayores, bueno, bastante mayores para la C, sí encontramos tiempos dinámicos, edades dinámicas, pues comparables a las de otras estructuras muy jóvenes, extremadamente jóvenes en la región de Orión, las cuales pues van desde 500 hasta 15, 30.000 años. Bueno, esta es la referencia, el artículo, les digo, después de algunos sobresaltos con los arbitrajes, se publicó en el Monthly Notices hace poco. Pero les quiero dejar plantada una duda. Todo esto lo hemos hecho suponiendo que el trapecio de Orión es un sistema físicamente ligado, por lo menos A, B, C, D, E, forman un sistema físicamente ligado. Pero ¿será cierto esto o no? Bueno, pues ya nos ha entrado la duda. En realidad, a favor de que sea un sistema físicamente ligado, tenemos, pues, en primer lugar, que pues, es muy difícil encontrar 4 estrellas brillantes a 10 segundos de arco de separación. Entonces, la proximidad de las estrellas es un fuerte argumento a favor de que sí sea un sistema físicamente ligado. Y también las velocidades tangenciales pequeñas, relativas, que se han encontrado que hemos encontrado para las 4 componentes principales, la A, B, C y D. La E, ya por velocidad tangencial se nos escapaba, ahora por velocidad radial con más razón. Entonces, en contra de que todo el trapecio sea ligado, pues tenemos a la binaria espectroscópica que se escapa, la E, los tiempos realmente demasiado cortos, los tiempos dinámicos, tiempos de vida dinámica demasiado cortos que encontramos con la mejor masa para la C. La velocidad radial discrepante de la C, que como les digo, tuvimos que tomar un promedio
para que el sistema resultara ligado. El gran problema de la estrella F, del cual platicaremos en otra ocasión, porque estamos encontrando que tradicionalmente la estrella F había sido considerada como miembro del trapecio, pero estamos encontrando que no puede ser. Ya cinemáticamente es poco probable que lo sea, porque se está moviendo bastante rápido, pero bueno, hay otras razones de las cuales les platicaremos en otra ocasión. Entonces, bueno, si se obtienen ahora mejores velocidades radiales y se encuentran que están así totalmente discrepantes, entonces pues tenemos que volver a examinar la hipótesis de que el trapecio sea un sistema ligado. A lo mejor no lo es. Gracias, eso es todo. ¿Preguntas? Interesante, Cris. No me quedó muy claro sobre las condiciones iniciales de los cálculos que hacen. Bueno, supongo que en cuerpos son partículas puntuales, sí, con las masas más o menos y las velocidades que se piden en trapecio. Sí. Yo he visto en la diapositiva que mostró Rafael, varias de ellas son muy cercanas, yo creo que son binarias, incluso interactuantes podrían llegar a ser. Entonces, no sé cuánto podría afectar su resultado el que consideren la interacción, el intercambio de masa, la formación de common envelopes. No, todas las binarias cerradas las consideramos como punto masa. Entonces ignoramos todos los efectos locales. Entonces nada más es como un punto más. Un punto más. Y como dije, a posteriori vimos que no hay encuentros suficientemente cercanos para invalidar esta suposición. O sea, los encuentros que ocurren son a más de 10 veces las distancias mutuas aún entre estas el punto importante es que son punto masa, las que son binarias, que podrían estar en interacción. Las consideramos como punto masa. Sí. Y una segunda pregunta, cuando dices es poco, mucho el tiempo, creo que lo respondiste al principio a Diego, ¿no? O sea, ¿cuán frecuentes son nuestros sistemas trapecio? Porque si son poco frecuentes, entonces es consistente en el resultado que vivan tan poco, ¿no? O sea, ahí está el punto un poquito estadística, ¿no? No sabemos prácticamente nada, y sí lo hemos buscado en la literatura, sobre la cinemática, sobre los movimientos internos de otros trapecios de la lista de Ambarzumian. O sea, lo que sé es que se conocen aproximadamente 100, todos tienen estrellas tempranas como primarias, pero se conoce prácticamente nada de la cinemática, y digo, aún en mediciones de ángulos de posición y separación, y menos todavía en cuanto a velocidades radiales. Entonces, no sabemos nada de la edad de estos otros. El único que conocemos relativamente bien es el trapecio de Orión. Y bueno, pues eso es lo que estamos encontrando. Gracias. Cris, el trapecio de Orión está metido en un cúmulo de 1000 estrellas o 10,000 estrellas, una cosa así. Aquí mi pregunta es si se puede saber cuánto tiempo tiene ese cúmulo. O sea, yéndonos hacia atrás en el tiempo, ¿se formaron estas estrellas del trapecio hace 30,000 años, o 10,000, o 100,000? Porque hay estrellas, digamos, hay estrellas de tipo M, de tipo F y de tipo G, que probablemente su tiempo de evolución es muy largo. Entonces mi pregunta es si ¿qué pasó? O sea, quedó un poco de gas ahí y ya había el cúmulo y luego se juntó todo ese gas y se formaron al final las estrellas más masivas, ¿o qué pasó? A ver, Rafael, creo que va a contestarlo desde el punto de vista. Sí, no, en efecto hay un montón de estrellas G y cosas así, pero todas son presecuencia principal, todas están en formación y su edad, según los que se han dedicado a esto, iba yo a decir el nombre de la mujer que tiene la fama de dedicarse a esto, no me acuerdo ahorita, Hillenbrand. Encuentran que la edad del cúmulo de Orión es como de 500,000 de años, pero de esas estrellas, y yo creo que está sobreestimado ese valor, es mi creencia personal. A ver, yo quiero preguntar, si tus 100 eventos, tus 100 sistemas, los echas para atrás, ¿a qué conclusión llegas?
Mira, en el tiempo. Sí, porque los echamos para atrás sí. en el tiempo un poquito nada más. No tiene mucho sentido echarlos para atrás mucho más, porque no sabemos cuántas otras estrellas han escapado del sistema. Yo traté de ver los movimientos propios de las estrellas de alrededor del trapecio, los de Jones Walker y McNamara y demás, para ver si había algún indicio de que hubiera alguna estrellita que hubiera podido pertenecer en el pasado al trapecio. Y realmente pues es un trabajo que no he terminado y se podría proseguir. No es fácil porque son muchas las estrellas y no sabemos, bueno, hay que buscar movimientos propios que parezcan indicar que procedieron del trapecio. Mientras no sepamos eso, no tiene mucho sentido llevarlo mucho más para atrás. Sería muy interesante hacerlo, pero pues, ¿cuántas estrellas postulamos que se escaparon, que ya perdió el trapecio? Sí. Yo le iba a preguntar en el París, pero Manuel me motivó la pregunta antes. Y es que, bueno, dices que Bob Odell estima la edad luminosa del gas. La edad de iluminación basada en Proplitz. Eso es exacto. ¿Qué significa eso? Porque sí es consistente con lo tuyo. Porque si las estrellas se formaron hace 15.000 años, pues el trapecio sigue vivo antes de 30.000. Entonces, ¿cómo se estima esa luz? Sí, esa edad? Esto es un trabajo de Bob Odell y cuate en Morelia, Will Henney. No, a mí se me olvida tu nombre, por ejemplo, que es bastante más grave. Y el mío. Los Proplitz no deben sobrevivir más de 15.000 años. Entonces, de hecho, utilizan una velocidad radial de Theta 1 Oris C errónea y postulan que sale de la nube molecular opaca y ¡pum!, ilumina la nebulosa y pues está mal, eso está mal porque estaba mal esa velocidad, está fumadísima, aunque muy negativa, muy pequeña. Pero sí, esa es la razón de postular tan baja edad. ¿Qué tanto cambia si cambias la velocidad? ¿Qué tanto cambia la edad? No, bueno, la edad, esta edad está basada en que existen los Proplitz, ¿ok? Definitivamente cambia totalmente. Si le cambias la velocidad a la que hemos adoptado nosotros, cambia totalmente. Si usamos la velocidad que usó Odell para esto, olvídate, no hay trapecio, porque es 10 kilómetros por segundo, 12, si bien me acuerdo, kilómetros por segundo es terrible. Es asombroso lo mal que se conocen las velocidades radiales de esos objetos en general, salvo honorables excepciones. Tengo muy mala memoria, Rafael, pero tengo la impresión de que al medir la velocidad radial de la en distintas épocas encontramos diferentes velocidades radiales. ¿Estoy en lo correcto o no? No es correcto y sí es correcto. De esa manera encontramos que las velocidades, que el punto cero de medida de velocidad radial varía en el espectrógrafo. Sí, y es muy fácil. La componente E son dos estrellas igualitas en órbita circular. Entonces el promedio de la velocidad es la velocidad sistémica en cualquier momento. Entonces tú tomas eso y te das cuenta que está variando. Pero varía a lo güey, pues no periódicamente. Entonces sí tiene que ver con el punto cero, que es un problema que no sé muy bien cómo resolver. Lo he tratado de hacer con las líneas nebulares y pues medio funciona, nada más medio. Pero existiría la posibilidad de que estos cambios sean reales y que la E no sea escapada, pues. La E se escapa con la pura velocidad tangencial. No, yo no voy a responder esa pregunta porque tengo una respuesta que va totalmente en contra de todo lo que se ha dicho aquí. Entonces mejor no. Las velocidades radiales que estoy encontrando en todas las estrellas del trapecio son completamente distintas a las publicadas. ¡Paf! Bueno, no tengo entiendo por qué. un comentario y con el Echel, sí. De todas las componentes principales del trapecio, estamos encontrando que la E es una binaria de presecuencia principal, lo cual
todas son de frecuencia principal. Las estrellas muy masivas, todo el mundo está de acuerdo que ya llegaron a la secuencia principal, pero las muy masivas, todas las secundarias, todas son de secuencia principal, sin excepción. Ok. Otro comentario que quisiera hacer es que en enero hicimos fotometría con mucho cuidado de las componentes principales del trapecio y el resultado de la fotometría para la F pues indica que la F está a la distancia del trapecio, según pues, nuestros resultados, alrededor de 410 parsecs. Yo no descartaría que la F se está escapando. Y finalmente un comentario final, dado que estamos encontrando ahí que en este sistema hay cantidad de binarias o estrellas múltiples dentro de las mismas componentes del trapecio, pues no es lógico pensar o concluir que en efecto estamos observando un trapecio que es extremadamente joven. Bueno, dinámicamente es muy joven y parece que espectroscópicamente es muy joven. Entonces, pues sí, es extremadamente joven. Yo tengo una pregunta. 30,000 o 500,000, que también sería muy joven. No, bueno. Yo tenía una pregunta sobre las binarias, los white binaries que se forman a raíz de todos estos ejercicios. Sí. Sí. Entonces, cada uno de los puntos, bueno, cada una de las masas puntuales que se tomaron en cuenta para hacer las simulaciones dinámicas son a su vez binarias cercanas. Múltiples, sí. Entonces, los white binaries en realidad son sistemas jerárquicos. Sí. En principio. Sí, y muy jerárquicos, o sea, con binarias espectroscópicas o tipo espectroscópico, binarias cerradas. Y no se puede, o sea, ¿se podría ver qué les pasa a los Pues mira, si no les binarias pasó nada cercanas? durante los encuentros cercanos que ocurrieron antes de disolverse el sistema, pues ya ahí no les va a pasar No, nada. pero ¿no se acercarán más? ¿O Bueno, ya serán- será por cuestiones de evolución interna, intercambio de masa, Lo que pasa efectos es que- de marea, todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Sí, pero pues ya eso es otro rollo. Bueno, yo tengo una idea, a ver si tiene sentido esto. Básicamente lo que estás encontrando es que el tiempo de estabilidad de este tipo de configuraciones o sistemas es muy, muy corto. Otro resultado que has mostrado que a mí me parece muy interesante es que la disolución, la destrucción de este tipo de sistemas da lugar a este tipo de binarias que no son fáciles de construir por el colapso de las nubes moleculares, ¿no? Entonces, ¿se podría utilizar la estadística del número de trapecios y en el mismo volumen la estadística de binarias separadas para básicamente ver si la escala de tiempo coincide? O sea, porque Pues si sería tenemos… interesante hacerlo, no veo en ese momento cómo, porque realmente el único trapecio bien estudiado que tenemos es Orión. No me refiero, o sea, simplemente contaje por números. O sea, si vemos… No ¿has visto que tenemos hay- las distancias a los otros trapecios. No, mucho más Entonces, básico los que esto. volúmenes Mucho más básico que esto. Has dicho que hay del orden de 100 trapecios conocidos. ¿vale? con primarias Y hay tempranas. no sé cuántos son, millones de binarias separadas a esa distancia. Binarias Sí, abiertas, pero no suponiendo que sabemos si son- ninguna se formó por colapsos y que todas por trapecios, dadas las diferencias de tiempo que existen entre los trapecios, la diferencia de tiempo que existe entre las binarias por la evolución por el tipo de estrellas que lo forman, no podríamos ver si hay una compatibilidad temporal con o sea, asumiendo que los trapecios tienen una configuración similar a esta. No es una pregunta, es que no lo sé. No, pues, Porque la podría formación ser. de binarias separadas es un problema. Es un problema, sí. Por eso. Entonces, O sea, si todos o sea, surgen de trapecios, a mí me parece interesante. Sí, a mí también. No sé cómo comprobarlo, pero pues podríamos intentar. Vamos a platicar más. Ya esta es la última Hola, pregunta. Cris.
Muchas gracias por la plática, es muy interesante. Una pregunta, ¿todas estas velocidades tan grandes, radiales y tangenciales, no podrían estar asociados a movimientos en órbitas muy elípticas en el periastro? ¿Tú dices las velocidades transversales dentro del trapecio? Sí. Bueno, si así fuera, radiales. la integración numérica lo mostraría. Y no lo muestra. No se forman, digamos, no se forman binarias en el transcurso de del millón de años que hacemos la integración. No se forman binarias, más que las que se forman ya disolviéndose el sistema. Okay. Es que sobre todo cuando Juan hablaba de que había variaciones en las velocidades radiales que se hayan medido diferentes. De las muy cercanas. Sí, entonces. Bueno, pues eso es, como acabo de decir, es otro orden de magnitud de distancias y son otros los fenómenos que entran en juego. Okay, gracias. Okay, vamos a darle las gracias a Cristina y Rafael.